El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, pronunció el sábado un discurso abrasador desde el pleno del Senado en el que condenaba a Donald Trump como práctica y moralmente responsable de la insurrección del Capitolio, momentos después de votar para absolver al expresidente de incitarla. El republicano de Kentucky sostuvo que habría considerado cuidadosamente condenar a Trump si hubiera estado en el cargo, pero cree que Trump no podría ser condenado como expresidente. No hay duda ninguna de que el presidente Trump es práctica y moralmente responsable de provocar los acontecimientos del día. No hay duda al respecto. Las personas que irrumpieron en ese edificio creyeron que estaban actuando según los deseos e instrucciones de su presidente, dijo McConnell. El líder del mundo libre no puede pasar semanas gritando que fuerzas oscuras están robando nuestro país y luego fingir sorpresa cuando la gente cree y hace cosas imprudentes. Luego declaró: no tenemos poder para condenar y descalificar a un exfuncionario que ahora es un ciudadano privado. Según el estricto estándar penal, el discurso del presidente probablemente no fue una incitación. Sin embargo, en el contexto de juicio político, el Senado podría haber decidido que esta era una abreviatura aceptable para las acciones imprudentes que precedieron al motín, dijo McConnell. En este caso, la pregunta es discutible porque el expresidente Trump no es constitucionalmente elegible para una condena. Las palabras de McConnell se producen cuando el Partido Republicano se enfrenta a un ajuste de cuentas sobre su futuro en la era posterior a Donald Trump. Algunos han abrazado a Trump, mientras que otros se han alejado de él, incluidos 7 republicanos del Senado que votaron para condenar al expresidente el sábado, uniéndose a todos los demócratas del Senado. McConnell optó por no realizar el juicio mientras Trump aún estaba en el cargo porque creía que no daría suficiente tiempo para el debido proceso. Pero antes de la votación de la Cámara para acusar a Trump, McConnell dijo que estaba dispuesto a condenarlo. En su discurso del sábado, McConnell criticó a Donald Trump por impulsar las teorías de la conspiración, diciendo que estaba decidido a anular la decisión de los votantes o incendiar nuestras instituciones en el camino de salida. McConnell también apuntó al equipo de defensa de Trump y a algunos republicanos que afirman que condenar a Trump privaría del derecho al voto a quienes votaron por él. Cualquiera que critique su terrible comportamiento es acusado de insultar a millones de votantes. Esa es la desviación absurda, dijo McConnell. 74 millones de estadounidenses no invadieron el Capitolio. Cientos de alborotadores lo hicieron. 74 millones de estadounidenses no diseñaron la campaña de desinformación y rabia que la provocó. Una persona lo hizo. Solo uno. McConnell argumentó que Trump fue el único que pudo haber detenido la insurrección y que no actuó con la rapidez suficiente, siendo el presidente de los Estados Unidos. En cambio, según informes públicos, vio la televisión felizmente mientras se desarrollaba el caos. Siguió presionando su plan para revocar las elecciones, incluso después de que quedó claro para cualquier observador razonable que el vicepresidente Pence estaba en grave peligro. Incluso cuando la multitud que portaba pancartas de Trump golpeaba a la policía y violaba los perímetros, el presidente envió un tuit adicional atacando a su propio vicepresidente. McConnell se ha distanciado repetidamente de Trump y de sus acciones, pero el sábado el líder de la minoría respaldó firmemente el argumento del equipo legal de Trump de que el juicio en sí no era constitucional. McConnell dijo que el juicio político y la condena es una herramienta limitada para un propósito limitado. Ese propósito no incluye a los expresidentes, argumentó, y dijo, según los argumentos del gerente de juicio político de la Cámara de Representantes, cualquier ciudadano privado podría ser excluido del cargo. No existe un principio limitante en el texto constitucional que facultaría al Senado para condenar a exoficiales que no les permitiría condenar y descalificar a ningún ciudadano privado, dijo McConnell. La falta de condena de Trump envió un mensaje escalofriante.
El hecho de que no se haya condenado al expresidente Donald Trump es lamentable, pero no sorprendente. De hecho, revela que la violencia y la supremacía blanca continuarán dando forma a la política estadounidense, como lo ha hecho desde la fundación de la nación. La invasión del Capitolio el 6 de enero se conecta a una larga historia de violencia y terror de la supremacía blanca. A lo largo de la historia de la nación, los blancos a menudo utilizan la violencia y la intimidación para retener el poder. La insurrección del 6 de enero es solo la iteración más reciente de la violencia supremacista disfrazada de disidencia política. La presencia de símbolos racistas como la bandera confederada y las sogas subrayan ese punto. El hecho de que el Senado no responsabilice a Trump, al hacerlo, no evitará que se presente nuevamente a un cargo. Tendrá consecuencias duraderas y terribles. La falta de una condena para Trump envía un mensaje escalofriante. A los futuros presidentes no enfrentarán las responsabilidades por incitar a la violencia durante y después de su elección. Este resultado ha sentado ahora un precedente nuevo y peligroso. A los aspirantes y candidatos presidenciales republicanos probablemente intentarán seguir los pasos de Trump. El juicio político en gran parte no le importó a la historia. Nos quedamos con un espectáculo de prueba que equivalía a poco más que teatro político. Este procedimiento podría haber hecho un caso definitivo de que Donald Trump incitó a una insurrección. Creo que la evidencia podría haber demostrado que la condena estaba justificada, especialmente con respecto a las acciones oficiales de Trump, que tomó antes y después del discurso que promocionó el 6 de enero, mismo día que los disturbios en el Capitolio. Pero este juicio político se apresuró, lo que finalmente lo hizo ineficaz. La Cámara aprobó un solo artículo de acusación una semana después de la incursión sin desarrollar ningún registro probatorio. La Cámara no celebró audiencias, no aceptó declaraciones juradas, citó a exfuncionarios de la administración ni solicitó documentos oficiales. En ese momento la prisa era comprensible. La Cámara insistió en que Trump representaba una amenaza existencial y tuvo que ser destituido de inmediato. Pero una vez pasado el 20 de enero, esa amenaza existencial desapareció. Quizás Trump busque algún cargo futuro en 2 o 4 años, pero hasta entonces no había necesidad de atravesar una audiencia de una semana sin ninguna investigación o supervisión. Después del 6 de enero, la Cámara podría haber pasado algún tiempo recolectando testimonios, documentos y otras pruebas para construir un caso. Pero la Cámara decidió no hacerlo. En cambio, envió a sus gerentes a probar a Trump armados en recortes de periódicos, imágenes de vigilancia, tweets presidenciales y publicaciones de Parler. No es de extrañar que los gerentes no pudieran probar que Trump tenía intención de incitar a una insurrección. No tenían evidencia real que probara el estado de ánimo de Trump. Cuando los gerentes intentaron presentar un relato de segunda mano de la intención de Trump basado en una conversación que tuvo con el senador Mike Lee, Lee afirmó que era inexacto, y los gerentes finalmente tuvieron que retirar la evidencia. Aún así, los administradores de la Cámara podrían haber llamado a testigos para construir un récord durante el juicio del Senado, e incluso amenazaron con hacerlo el sábado, pero no lo hicieron. Al parecer, ahora toda la atención se centrará en la agenda del presidente Biden, pues que así sea, las prioridades importan. En conclusión, el segundo juicio político de Donald Trump tiene 3 audiencias distintas: los senadores, el pueblo estadounidense y el fiscal general entrante Merrick Garland. La primera audiencia nunca fue la más importante. Los gerentes de juicio político se dieron cuenta de que no importaba cuán poderoso y convincente fuera su caso. La mayoría de los senadores republicanos tenían mentes cerradas al caso y pondrían la ventaja política personal y del partido por encima de la lealtad al país. No obstante, es notable que por primera vez en la historia una mayoría bipartidista de ambos partidos votó para condenar a un presidente estadounidense.
Incluso si el voto no alcanzó los 2/3 necesarios para la condena, Trump no fue exonerado. Sorprendentemente, el abogado de Trump, Bruce Castor, sugirió que el remedio para la supuesta incitación de Trump no es el juicio político, sino el enjuiciamiento. Después de que él esté fuera de la oficina, ve y arréstalo, dijo Castor. No hay oportunidad en la que el presidente de los Estados Unidos pueda correr desenfrenado en enero al final de su mandato y salir impune. Garland tendrá ante él una decisión consecuente sobre si aceptará el desafío de Castor y acusará al expresidente de incitación o posibles cargos de conspiración. Tendrá que sopesar cuidadosamente la fuerza de un posible caso penal frente a la distracción y el alboroto que seguirían a la acusación de un expresidente. Lo bueno de todo esto es que expuso la fragilidad de las normas que sustentan nuestra vida política.